A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios de México. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y en general los poderes públicos enfrentamos un enorme reto para cubrir crecientes, complejas y apremiantes necesidades ciudadanas. Complejas debido a la interdependencia de los problemas sociales, apremiantes por el rezago histórico que muchas de ellas presentan y crecientes por la inclusión de nuevos problemas que requieren de la intervención del Estado para su solución. En algunos casos ha sido falta de voluntad política. En otros, se ha tratado del diseño de políticas públicas poco eficientes o un centralismo que define desde el gabinete lo que los beneficiarios necesitan. En el programa de albergues escolares indígenas, por ejemplo, muchos estudiantes no pueden acceder a este programa porque a él solo pueden participar si están inscritos en las denominadas universidades interculturales, dejando fuera a cientos de miles de alumnos de ascendencia indígena que estudian en universidades públicas. De acuerdo al INEGI y con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 millones de personas que se autorreconocen como indígenas, de las cuales 6.6 millones de 3 años y más hablan alguna lengua originaria y que alrededor de un 30% de la población que se reconoce como indígena ya vive en ciudades de más de 100,000 habitantes. Tan solo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una población indígena de por lo menos el 10% de su total, es decir, más de 25,000 personas que se reconocen con ascendencia indígena. Una situación similar se presenta en Carmen, Eselchacán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello no son sujetos de atención por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Otra ciudad importante, como Calquiní, alberga a más del 50% del total de su población que se reconoce con ascendencia indígena. Son estos dos criterios, el porcentaje de población indígena que vive en zonas urbanas y el principio de auscultación, los que deberían ser utilizados para atender a nuestros hermanos. Es indudable que más indígenas vivirán en las ciudades de México y que por ello será fundamental adoptar el precepto del artículo 2 de la Constitución Federal que apunta que la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sin embargo, este mandato constitucional
no es utilizado para la construcción de políticas públicas en la materia. Por el contrario, las reglas de operación lo sustituyen con variables tales como el de ser una comunidad con 40% o más de habitantes de lengua indígena, tener de 50 a 15,000 habitantes y ser de alta o muy alta marginación, lo cual deja fuera a cientos de centros urbanos que podrían ser sujetos de atención con los programas sociales federales. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de su titular, el Presidente de la República, incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena criterios que permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población, especialmente a aquella que se encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, tales como los de infraestructura comunitaria, educación, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos. Segundo, que de manera transversal, en los programas federales del sector desarrollo social, se incluyen las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del autorreconocimiento como indígenas, tal y como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que estos y los proyectos en su beneficio surjan de la consulta directa a estos hermanos indígenas. Además, que se modifique el esquema de aportaciones federales y estatales, tanto en el presupuesto de egresos de la Federación como en las reglas de operación, para fijarlos en 80% federal y 20% para la concurrencia de estados y municipios, y finalmente, que en el marco del federalismo los programas de inversión anual se definan de manera conjunta entre las instancias del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales a través de los comités de planeación para el desarrollo mediante la firma de acuerdos anuales. Tercero, señor senador, informo que se modifiquen las reglas, ya termino, señor presidente, que se modifiquen las reglas de operación del programa de albergues escolares indígenas para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes universitarios y no solo a aquellos que estén inscritos en las denominadas universidades interculturales. Respetuosamente solicito a la Presidencia que se someta a la consideración del Pleno si es de urgente y obvia resolución. Muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Pido que se turne este asunto a la Comisión de Asuntos Indígenas de esta representación popular.